Hoy en Desde la Trinchera hablaremos de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué le conviene más a México? ¿La reelección de Trump? ¿La llegada de un demócrata? Todo indica que sí se va a reelegir Donald Trump, pero ojo, en Estados Unidos no va a ir bien la economía el próximo año y eso antes de las elecciones veremos. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. ¿Cómo va el proceso electoral en Estados Unidos a poco más de 11 meses de que ese pueblo vaya a las urnas? ¿De qué tamaño son las posibilidades de que el presidente Donald Trump se reelija? ¿Qué pasaría si le gana un demócrata? ¿Y a quién y con quién, perdón, le iría mejor a México si hay reelección o no hay reelección de Donald Trump? Para hablar de estos temas, hoy tenemos mi socio y yo, Rubén Cortés, al doctor en spin, analista Luis Estrada. Usted lo conoce, no necesita más presentación. Para que nos dé luz sobre estos temas, un primer comentario sobre lo que acabo yo de describir. ¿Qué nos diría? ¿Con quién nos iría mejor? Si ¿Con un conviene demócrata o no conviene, doctor? o con un republicano? Gracias, Francisco Rubén. Pues mira, fíjate que es interesante ver cómo se ha desarrollado este primer periodo de Donald Trump, sobre todo cuando todo lo que prometió que iba a hacer en campaña antes de ser electo, pues no necesariamente se ha llevado a cabo, incluyendo el famoso muro. Yo creo que la relación con México se ha transformado y se ha profundizado a favor de Estados Unidos en este nuevo periodo la llegada del presidente López Obrador. En principio, parecería que las cosas han fluido entre México y Estados Unidos una vez que el presidente López Obrador tomó posesión, incluyendo, por supuesto, los avances, pues prácticamente ya cerca de la firma del Tratado de Libre Comercio. Esperaríamos que esto fuera pronto, pero pues quizá el periodo electoral en Estados Unidos y sobre todo el juicio político, el impeachment en contra del presidente Donald Trump puede de alguna forma afectar los tiempos pues, el Congreso en Estados Unidos y por tanto también lo que pudiera esperar México. Pero en principio creo que si de alguna u otra forma, como sea, el presidente Donald Trump y el presidente López Obrador ya se entienden y han llegado a acuerdos y han intercambiado algunas cosas que pues iremos sabiendo o conociendo poco a poco a qué se refieren, pues quizá en una de esas más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Que le convenga? ¿Sí? ¿Que siga? Pues mira, yo no he visto necesariamente una cuestión radical respecto a lo que Donald Trump ya había dicho que iba a hacer con México y que había prometido en estos últimos meses. Por supuesto, la migración ya cumplió México con lo que esperaba Estados Unidos. Es decir, algo más profundo que eso me parece Moralmente es una desgracia. Por supuesto. A lo mejor en términos pragmáticos, claro. Sí, pero Donald Trump es un presidente impresentable. No, definitivamente, por palabras. definitivamente que es un presidente que, vamos, en México no es muy bien visto. Recordemos cómo arrancó su campaña, poniéndonos como eje con ataques que son rentables. Lamentablemente en Estados Unidos el ataque a los mexicanos da votos. Y bueno, pero tampoco es que con los demócratas nos haya ido muy bien, ¿o me equivoco? Sí, históricamente, por ejemplo, el asunto del libre comercio, los demócratas siempre se han opuesto a tratados de libre comercio, especialmente por el asunto de los sindicatos. En Estados Unidos los sindicatos siempre están apegados al Partido Demócrata y, de hecho, lo que el presidente López Obrador mencionaba que había estado platicando con la representante Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en el Congreso, es precisamente los asuntos de corte laboral que la asociación AFL-CIO, que es la que congrega los sindicatos más importantes en Estados Unidos, pues claramente no querían que México dejara libre o que permitiera ciertas libertades. Entonces fueron los que más en concreto estuvieron presionando para que México cediera en términos de la negociación del Pero tratado. por lo que trascendió, los sindicatos demócratas pues ya dieron el visto bueno. Nancy Pelosi hace una
declaración muy favorable al Tratado de Libre Comercio y estamos en un optimismo desbordante de que el TLC está prácticamente firmado. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, que son las elecciones en Estados Unidos, ¿quién le podría dar batalla? En tu opinión, ¿quién es el candidato demócrata más fuerte para enfrentar a Donald Trump? Fíjate que Hay 400. Sí, claro, ese es parte del asunto con los demócratas, ¿no? Se ha ido pulverizando. El centro gravitatorio de Hillary Clinton en la elección pasada fue demasiado fuerte que dejó candidatos débiles pendientes. Y entre ellos, por ejemplo, está Bernie Sanders, que vuelve a competir en plena campaña. Tuvo un ataque al corazón hace un mes, algo así. Y aún así representa un ala muy importante, yo diría de las más extremas hacia la izquierda Radicales, sí. del Partido Demócrata, pero también está Elizabeth Warren, la senadora, que pues le quita algo de lo radical también a Bernie Sanders. Entonces esa ala que ya estaba de alguna forma atraída por Bernie Sanders ahora está dividida entre Warren y Sanders. Y por otra parte, yo te diría Joe Biden, el vicepresidente, quien ahora representa al establishment o al grupo más fuerte del Partido Demócrata, que pues hace 4 años pensábamos que era suficiente para ganar la elección por todo el poder y todo lo que los Clinton representaban, han representado por mucho tiempo en la política de Estados Unidos, no fue suficiente ni siquiera con pues, la preparación y la experiencia de la propia Hillary Clinton. Entonces, tenemos a Joe Biden, a Elizabeth Warren, a Bernie Sanders y ahora a Michael Bloomberg, que también yo diría le quita de alguna forma en la parte más conservadora del Partido Demócrata o lo más de derecha del Partido Demócrata. Entonces, ya de entrada esos 4, te podría decir que se dividen prácticamente entre sí a todos los votantes fuertes. Y en medio, pues habrá el senador Buttigieg y otros que irán quedándose en el camino, como ya se quedó Kamala Harris, la senadora. Entonces, creo que hay todo un movimiento respecto de los polos del Partido Demócrata, representados en buena medida por Joe Biden y por Bernie Sanders, que serían quienes debieran mantenerse en la contienda hasta el final. Pero vemos en las elecciones primarias, en las internas, la primera que es Iowa en febrero próximo, que Elizabeth Warren va a la cabeza en Iowa, que el electorado de Iowa es un electorado muy extraño porque pues obviamente también la señal que dan de determinar quién es el que arranca la contienda a estas elecciones internas que van siendo paulatinamente celebradas a lo largo de 6 meses, 8 meses, y que entonces pudieran de alguna forma ir descartando candidatos que a lo mejor se verían muy fuertes ahorita o que incluso ya ha pasado anteriormente con Howard Dean, por ejemplo, que aunque ahorita hayan recolectado suficiente dinero, porque eso, recordemos, es la clave de las campañas en Estados Unidos, Y Trump hayan empezó perdido. al día siguiente, 2 días después de ganar la presidencia, se inscribió ya para poder recolectar dinero. Lo que sí parecía un privilegio triste de los países latinoamericanos, que cuando hay un presidente fuerte, autoritario, poderoso, impulsivo, agresivo, destruye a la oposición o la debilita, pues llegó a Estados Unidos, a la democracia más poderosa de... Lo que estás hablando, doctor, de que hay tantos aspirantes demócratas, hay tantos que no hay ninguno. Sí, exactamente. Creo que hay este grupo de los que nacieron en los 40 y tienen 70 años y los que nacieron en los 70 y tienen 40 años. Está dividido entre esos 2 grupos que claramente representan 2 generaciones diferentes del Partido Demócrata, que claramente, como mencionaba, los que van a la cabeza son los más adultos de este grupo. Sí, los de la Guerra Fría. Exactamente. Y los del muro de Berlín, pues y que hay una brecha muy grande. Que de alguna forma pudieran tratar de atraer a algunos votantes que están indecisos. Recordemos, en Estados Unidos está tan polarizada la situación que los 2 grupos, demócratas y republicanos, están perfectamente guardados en sus esquinas. Es muy difícil que un republicano llegara a votar por un demócrata a estas alturas o que un demócrata llegara a votar por Donald Trump, quien pues en este momento, con todo y que tenga una aprobación menor al 50%, debido a la fragmentación del Partido Demócrata, no es mala, pues no es mala. tiene posibilidades más amplias de reelegirse, especialmente en los estados que ya sabemos fueron los que resultaron claves para la victoria de Donald Trump por el colegio electoral y la forma en la que se eligen en Estados Unidos. Prácticamente, y no olvidemos, Hillary Clinton perdió 3 estados que fueron clave
para tener los votos necesarios y ganar el colegio electoral, que fueron Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Esos 3 estados, la diferencia que hubo en total de votos por los cuales perdió, si pierdes por un voto, pierdes todos los votos de ese estado. La diferencia de votos sumada de esos 3 estados fue de menos de 170,000 votos. Nada más para darnos una idea, López Obrador perdió en 2006 por 250,000, con un electorado que es una tercera parte del tamaño de lo que es el electorado de Estados Unidos. Entonces, realmente la victoria de Donald Trump se da en esos estados y va a ser muy complicado, va a ser muy peleado. Y a menos que desde ahorita estos candidatos estén reforzando sus campañas, independientemente de Iowa, New Hampshire, son las primeras primarias, donde están ese electorado de Donald Trump que lo ha caracterizado, los blancos, protestantes, quizá de ingresos bajos o de escolaridad baja, que le han dado la victoria a Donald Trump, y sobre todo la movilización de los afroamericanos, que se dio claramente por la empatía natural que había con el presidente Obama y que le hizo ganar fácilmente la elección y la reelección. Si ninguno de los candidatos demócratas, estos 4, Biden, Warren, Sanders o quizá en una de esas Bloomberg, no logran atraer el voto de los afroamericanos, no van a tener lo suficiente como para poder derrotar a Donald Trump. Antes de que entráramos formalmente al programa, hablábamos y me decías que tú sí ves posibilidades grandes de que se reelija Donald Trump. Sin embargo, yo antes de venir a este programa me documenté un poquito y leí un artículo del CNN donde se mostraba que los presidentes que andan bajos en la estima, en las encuestas, y Trump, es el caso de Donald Trump, que anda en los bajos, en 40 bajos, nunca han podido reelegirse. Entonces, aquí, ¿tu optimismo en qué está basado? Bueno, en el hecho de que hace 4 años todas las encuestas, todos los escenarios, todo daba que Hillary Clinton iba a ganar y que en algunos escenarios que el Partido Demócrata iba a arrasar en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y no se dio ninguna de las 3 cosas. Otra vez, creo que hay factores que han establecido una nueva forma de gobernar y estos presidentes nacionalistas que han tenido éxito en diversas democracias y que pues la verdad es que se ha discutido En 33 ahora. democracias en el mundo. Actualmente este tipo de presidentes dominan en 33 países. Es una discusión que va más allá del proceso India, electoral de Rusia, Estados Unidos, Brasil. Sí. Las democracias más populosas. Así es. Y creo que cuando entonces quien tiene el altavoz más importante, que es el presidente Donald Trump, quien tiene pues esta forma de debatir, de haberse llevado a todos los candidatos republicanos en su momento, pues podría nuevamente mantenerlo ahí, veremos. Pero ahorita es el rival a vencer. Pues con eso nos vamos. Muchísimas gracias por Gracias. habernos acompañado aquí en su programa Desde la Trinchera. Ya sabe, Rubén y yo lo esperamos la próxima semana con otro invitado. Gracias. Y otra vez, muchas gracias. Al contrario, Gracias, doctor.